A continuación, Caminando con María. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este programa Caminando con María. En este día especial que estamos celebrando el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este es un tema que en este día vamos a tratarlo, a trabajarlo, a reflexionarlo con el Padre Javier Peña, quien nos acompaña nuevamente. El Padre Javier Peña, recordarán, hace unos días atrás estuvo con nosotros compartiendo en este programa, y recordemos que él es asesor de la Renovación Carismática Católica aquí en Tunja, y actualmente pues es el capellán de Jardines de la Asunción, ¿sí, Padre? Bueno, Sí. entonces, como tenemos varias cositas de qué hablar, vamos a darle de una vez la bienvenida, Padre, en este día. Gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa Caminando con María. Y bueno, bienvenido, Padre, de nuevo aquí con nosotros. Saludo cordial, profesor Teodoro, a todos nuestros santividentes en esta fecha tan especial, la solemnidad de la Inmaculada Concepción en el 8 de diciembre. Gracias, Padre. Bueno, nos vamos a ir primero a un pequeño video donde nos pone, este video es unas palabras que nos ofrece el señor Juan Fernando Barrios. Él es un laico comprometido, quiere infinitamente a la Virgen María. Ha hecho tiene un programa de radio también en la capital del país, y bueno, él quiso compartir con nosotros este pequeño video que nos habla un poco sobre la Inmaculada Concepción. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos los televidentes de Telesantiago, Caminando con María, este programa que básicamente es tomar la mano de la Santísima Virgen María a través de esa devoción tierna y delicada que nosotros le tenemos a ella, para que algún día ella no haga otra cosa sino ponernos en el Sagrado Corazón de Jesús, y después Él ponernos en los brazos de aquel que los tiene extendidos hasta que el último de sus hijos repose en ellos, los brazos paternales de Dios. Estamos muy felices por la fiesta de la Inmaculada, y ustedes saben que hay una apóstol de la Inmaculada, es San Maximiliano María Kolbe. Ustedes saben que en Auschwitz él entregó su vida para preservar la vida de otra persona que tenía familia, y lo sometieron a 10 días de hambre. Cuando ya estaba muy sequito, le pusieron una inyección de fenol. Pues él tenía los hogares de la Inmaculada, y él, antes de ser apresado, tenía un misterio que rondaba su cabeza y su corazón. ¿Por qué la Virgen en 1854 se presenta como la Virgen, en 1858, en la aparición de Lourdes, cómo se presenta bajo el nombre Yo soy la Inmaculada Concepción? El dogma se había promulgado 4 años antes, precisamente en la fecha que dije primero, 1854, por el Papa Pío IX. Entonces él decía, ¿por qué la Virgen se presenta así? Yo soy la Inmaculada Concepción, si la Inmaculada Concepción realmente es el Espíritu Santo. ¿Por qué la Inmaculada Concepción es el Espíritu Santo realmente? Porque está el Padre, el Hijo, se miran los dos y brota de ellos un amor que los envuelve. Eso es el Espíritu Santo. Sabemos que son 3 personas diferentes, pero un solo Dios. Entonces, él, en ese cavilar y cavilar, resuelve el misterio por inspiración de la gracia. El Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción increada, porque Dios no tiene tiempo ni fin, no tiene un origen, ni tiene tampoco un final.
En cambio, la Santísima Virgen María es la Inmaculada Concepción creada. Cuando se iba a promulgar el dogma, estaban reunidos todos los obispos allá discerniendo este dogma, que entre otras cosas un dogma es la plenitud de una doctrina. Algo que siempre se ha enseñado y que se ha aceptado, cuando se promulga como dogma, ya tenemos la obligación, entre comillas, amorosa de creer. Y si hablamos en contra de eso, pues caemos en herejía. Entonces, en ese año 1854 se promulga un dogma y muy seguramente... Bueno, tenemos apenas una parte que queríamos presentar, pero aquí ya nos habla este laico comprometido, Juan Fernando Barrios, de lo que la fecha en que se fue promulgado el dogma de la Inmaculada Concepción. Padre, tenemos este día estamos celebrando la fiesta, la Iglesia Universal celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es en sí entonces la fiesta de la Inmaculada Concepción, Padre? Pues como ya nos puso en contexto Juan Fernando Barrios, es la celebración de la solemnidad de la proclamación del dogma de fe que nos obliga a creer a nosotros como cristianos católicos que la Santísima Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original desde el mismo momento de su concepción. Por eso celebramos esta fecha, y él lo dijo el 8 de diciembre de 1854, fue promulgado como dogma de fe por el Papa Pío IX. De ahí en adelante, es decir, hace hoy 168 años que fue promulgado como dogma de fe, que la Santísima Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original. El día de su concepción, por eso 9 meses después estaremos celebrando su nacimiento, es decir, el 8 de septiembre celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María. O sea, viene la concepción 8 de diciembre y el 8 de septiembre es cuando efectivamente se celebra el nacimiento de la Virgencita María. Sí, efectivamente, y para traerlo a algo más familiar, diríamos, celebramos el cumpleaños. El cumpleaños de la Santísima Virgen María, pues es el 8 de septiembre, el día de su nacimiento. Padre, ¿por qué en la iglesia es importante esta fiesta? Pues en primer lugar, desde niños nos han enseñado el amor maternal y tan grande a la Santísima Virgen María. Nos han dicho desde la casa, nuestros papás, después en la escuela, nuestros profesores, ella es nuestra segunda madre, la Santísima Virgen María, y por eso celebramos las fiestas marianas con gran importancia, pero de una manera muy especial, el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y es algo muy bello, muy hermoso, para demostrar el fervor, el amor y la devoción a la Santísima Virgen María, la gran intercesora que tenemos ante su Hijo por todos y cada uno de nosotros. Ningún hijo se resiste ante la petición de una madre. Entonces, nosotros nos dirigimos a la Virgen María para que ella, a su vez, interceda por cada uno de nosotros ante su Hijo para alcanzar todas sus bendiciones. Padre, una de las cosas que, digamos, esta fiesta es muy celebrada a nivel de muchos países, y aquí en nuestro país, Colombia, y en nuestra región, Boyacá, pues es bastante celebrada, especialmente en el campo, donde hay celebraciones especiales allí que se dan, por supuesto también en la ciudad, en las iglesias de la ciudad, pero en el campo hay una tradición muy bonita, Padre. Profesor Teodoro, eso me hace, pues, hacer remembranza de mi niñez, vivida en el campo, que es tan hermoso, y
esta solemnidad, en primer lugar, no era solamente el día 8, sino que comenzábamos a celebrarla, y todavía se hace en el campo y en la ciudad también, pero en el campo era muy especial, porque desde la víspera, es decir, el día anterior, allí en el campo no se habla de Día de las Velitas, de ninguna manera, porque ni siquiera, pues por ahí velitas cuando no había luz eléctrica, pero nada más, esa era la referencia, pero sí se hacía la gran luminaria, era una candelada que se hacía la víspera, incluso con los vecinos, a ver quién hacía la hoguera más grande, y eso era para celebrar la víspera de aquella que había concebido en su seno al que es la luz de toda la humanidad. Entonces celebrábamos desde el día anterior, y vea que también ese día se preparaba la bandera para izarla en las casas, como un gran estandarte, como un gran pabellón para decir, vea, allí en este hogar, en esta familia, en esta casa, se honra a la Santísima Virgen María desde la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y esta bandera no solamente se dejaba la víspera, o sea, el 7 en la tarde, en la noche, ni el 8, sino que se prolongaba, se hacía como la octava. Durante 8 días más se tenía que tener izada la bandera en los hogares, en las familias, en las casas. ¿Y qué pasaba, padre? Digamos, si mi vecino, el vecino del campo no izaba esa bandera. Pero no me conteste, padre, porque nos vamos ya a unos mensajes de interés y ya regresamos. Estás viendo Caminando con María, jueves 3:30 p.m, repetición domingo 3:30 p.m. Protocolos. Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. ¿Y tú, qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDB. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDB. Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños. Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños. Estás viendo Caminando con María, jueves 3:30 p.m, repetición domingo 3:30 p.m. Bueno, volvemos con ustedes. Recuerda que estamos hablando sobre la festividad que hoy la Iglesia Católica celebra, cuál es la festividad de la Inmaculada Concepción. Y tenemos como invitado para hablar de este tema al Padre Javier Peña. El Padre Javier Peña, pues ya hemos dicho, ese es el asesor actual de la Renovación Católica Carismática. Y cuando nos fuimos a los mensajes de interés, precisamente hablábamos de ese momento antes del 8, del 7 de diciembre, de las vísperas. ¿Cómo se celebraba, Padre? Entonces, nos decía ya de las candeladas, de la bandera.
Y también la pregunta era, ¿qué pasaba o qué se decía del vecino, la vecina que no izaba la bandera azul, por cierto, de la Virgen María? ¿Qué se pensaba de eso? Y hoy, ¿cómo se celebra en la Iglesia Católica esta festividad? Pues mire, eran casos que casi no se daban, porque recordemos hace muchos años atrás, la mayoría éramos católicos, entonces pues no se podía concebir a alguien que no izara la bandera en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Seguramente era uno caso excepcional, pero pues realmente todos se tenía esa gran devoción de izar la bandera en la víspera de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo la celebramos entonces hoy en esta fiesta en la Iglesia Católica? Pues por ser un día grande y se relaciona mucho con la pureza, también los niños que se han venido preparando a lo largo de todo el año, ese día hacen su primera comunión, reciben por primera vez el cuerpo y la sangre del Señor, una fecha muy especial. Y se entonaba ese canto precisamente que nunca lo olvidaremos. Ya llegó la fecha dulce y bendecida. Hoy es la mañana bella de mi vida, porque es el día en que recibimos la primera comunión, a Jesús Eucaristía, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, porque el corazón de un niño es puro, es inmaculado, es limpio, es transparente. Entonces se aprovechaba para que a lo largo del año los niños y niñas se prepararan en la catequesis para hacer el sacramento de la Eucaristía en su primera comunión. Pues efectivamente uno ve en las iglesias el día 8 de diciembre es el día donde se congrega la mayor cantidad de niños que van a hacer esta primera comunión. Y por supuesto los padres de familia acompañantes con sus respectivos padrinos. Esta primera comunión, que es como uno de los primeros sacramentos que se recibe en la iniciación cristiana, por supuesto a los niños, ¿cuál sería como el mensaje que podríamos dar a estos niños que reciben la primera comunión precisamente en este día especial de la Inmaculada Concepción? Pues hay muchas cosas para enseñarle a los niños. En primer lugar, pues el amor tan grande por la Santísima Virgen María, que aprendan a orar el Santo Rosario, porque la oración tiene mucho poder, y más la oración del Santo Rosario tiene poder para alcanzar de Dios por intercesión de la Santísima Virgen María las bendiciones que le suplicamos nos regale, si es para nuestro bien y el de muchas personas. Eso, en primer lugar, el amor a la Santísima Virgen María. También, pues, invitar a los niños para que vean la importancia de los sacramentos de la iniciación cristiana, que ya decía el profesor Teodoro, desde el sacramento del bautismo. Después estaría el sacramento, antes de la Eucaristía, en la primera comunión, el sacramento de la confesión, que casi nunca se habla de cómo se prepara para hacer su primera confesión, porque eso es importante. Incluso el niño lleno de miedo no sabe ni qué decir, ni cómo acercarse al sacerdote, ni cómo comenzar su confesión. Todo eso se le debe enseñar, porque ahí es donde se debe aprender. Si se aprende muy bien en la catequesis, pues se va a confesar muy bien a lo largo de toda su vida. Si no aprende cómo confesarse, pues por eso es que muchos tienen miedo a la confesión y no se acercan, porque dicen, no, yo no me confieso porque es que el padre me va a regañar. Y esa concepción se tiene desde niño. Entonces hay que quitar pues todo eso que se tiene allí desde la niñez, con la buena preparación para los sacramentos de iniciación cristiana. Después de la confesión, pues sí viene la Eucaristía en la primera comunión, y termina la iniciación cristiana con el sacramento de la confirmación. Pero vea algo tan importante,
que se les dice a los padres de familia también. Los mismos padrinos del bautismo deberían ser los que acompañan al ahijado a lo largo de llevarlo a su madurez en la fe. Entonces, el mismo padrino del bautismo debería ser el mismo padrino en la confirmación y el mismo padrino en el sacramento de la confirmación, porque es el que acompaña desde que nace en la fe ese ahijado hasta llevarlo a una madurez en la fe con su ejemplo y con su testimonio de vida en el sacramento de la confirmación. Pero qué bonito que es el momento, como dice usted, padre, qué bueno que desde ese primer instante en que los niños hacen en esta festividad hermosa de la Virgen María, hacen esta primera comunión, qué bueno que desde ese primer instante también se debe enseñar en la catequesis la importancia de, el papel de la Virgen María, ¿sí? El papel de la Virgen María en nuestras vidas y la importancia también de lo que usted decía, padre, de a partir de ahí saber qué hacer, cómo hacerlo para empezar a obtener cada uno de los pasos de esta primera iniciación cristiana. Sí, efectivamente, ahí es donde se tiene la oportunidad de evangelizar a través de la catequesis a los niños y con los niños también a los padres de familia, porque mire que muchos padres de familia no saben, ya andan angustiados, preocupados, buscando padrino para la primera comunión y para la confirmación. Si ellos apuntan muy bien desde el sacramento del bautismo a escoger un buen padrino para su hijo, pues tienen toda la seguridad que no es el que aparece ahí para la foto el día del sacramento, sino es el que va a estar pendiente de su ahijado y sobre todo dándole ese ejemplo y testimonio de vida en los sacramentos. Si es alguien que el niño ve, mi padrino se confiesa con frecuencia, mi padrino va a misa todos los domingos, al igual que mis papás, pues debe ser, pues el niño va a imitar el ejemplo de padres y padrinos. Porque si ni padres ni padrinos se aparecen en los sacramentos, ni van a misa los domingos, pues los niños también siguen el ejemplo. Yo recuerdo que había no recuerdo con qué sacerdote, pero vi algo que él dijo precisamente en una preparación decía, los padres y padrinos deben también confesarse y deben también recibir y darle el ejemplo a su ahijado, el ejemplo de lo que es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo siempre, pero especialmente el día en que están asumiendo esa responsabilidad, porque entre otras, el ser padrino es una gran responsabilidad que se adquiere en este momento y que será la responsabilidad de ahí en adelante para con ese ahijado en caso de que sus padres pues no puedan estar o siempre asisten ellos, padre. Efectivamente, y mire, sin desviarnos del tema que estamos tratando, que es la Inmaculada Concepción, porque es los sacramentos que estamos tratando precisamente por la primera comunión que la mayoría de niños hacen el 8 de diciembre, es ver la importancia que tienen los sacramentos de la iniciación cristiana. Y como usted lo decía, profesor, no es que se sientan obligados padres y padrinos para confesarse y para acercarse a recibir la Eucaristía, sino es precisamente la responsabilidad. Cuando no lo han hecho con frecuencia, pues se sienten como obligados y van a la fuerza, pero cuando es algo cotidiano, que ellos lo hacen con frecuencia, pues ven la oportunidad, es para dar testimonio de su fe y no se sienten obligados que tengo que confesarme y tengo que comulgar porque mi hijo, mi ahijado va a hacer su primera comunión o su confirmación. No, lo hacen por la responsabilidad que asumieron desde el sacramento del bautismo y también para dar testimonio a muchas personas. Padre, volviendo al tema que nos ocupa en este día, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, ese día la Iglesia ofrece alguna indulgencia para esta fiesta
en especial, ¿qué podríamos decir? No, realmente indulgencia, pues el ordinario del lugar es el que tiene la facultad para hacerlo. Si el obispo pues declara que se puede ganar indulgencia ese día, pues se puede hacer. De lo contrario, no es que llegó 8 de diciembre y hay indulgencia plenaria o indulgencia parcial. Eso está en facultad del obispo. Del obispo de cada diócesis. De la diócesis que se tenga. Sí. Bueno, padre, volvamos entonces a ese momento de Inmaculada Concepción. ¿Por qué recibe el nombre de Inmaculada Concepción? Precisamente ya lo habíamos dicho, porque es el día en que la Santísima Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original en el vientre de Santa Ana. Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Santísima Virgen María, recordemos, los dos ya de edad avanzada, Ana estéril, pero le habían suplicado al Señor que le regalara esa bendición de poder tener descendencia, y vea que el Señor les concedió esa gran bendición de concebir a la niña María, a la Santísima Virgen María, desde ese mismo instante sin mancha de pecado original, con el cual nacemos todos nosotros y precisamente se nos borra en el bautismo. María Santísima no tuvo ningún pecado porque fue concebida sin mancha de ese pecado original. Mire qué bonito en este momento y logro entender algo que de pronto no se entendía, y es precisamente a veces cuando se habla de la Inmaculada Concepción, seguramente que a veces se hablaba también del momento en que María daba a luz a Jesús, pero no es el momento en que es concebida por los padres de Santa Ana y San Joaquín. Sí. Y desde ese primer instante la Virgencita María es escogida como una de las mujeres, digamos, de ese momento para ser exaltada de una vez, para ser ungida también en la tierra, digamos, Padre. Pues nada más y nada menos para ser la madre del Hijo de Dios, el privilegio más grande que tiene la Santísima Virgen María, ser la madre, la mamá del Hijo de Dios. Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Virgencita María, pues también se habla de ellos muy poco en la Biblia, Padre, ¿cierto? Muy poco lo que se habla, digamos, de ellos, y cuando se habla de ellos es precisamente de este momento, porque digamos que no tenían tanto, digamos, trasegar en la historia bíblica de ese momento. Pues es que todo no lo encontramos en la Sagrada Escritura, y precisamente ni siquiera pues hace una alusión extensa a los padres de la Virgen María. Lo conocemos por la tradición de la Iglesia, porque recordemos, Biblia y tradición van unidas, y muchos de las verdades que nosotros conocemos pues nos han llegado por la tradición de la Iglesia y por el magisterio. Gracias, Padre, muy amable. Aquí precisamente nos acompaña, tenemos aquí la imagen de la Virgencita María, San José y el Niño Jesús, y pues representando lo que en nuestra Iglesia se denomina la Sagrada Familia, ¿sí? La Virgencita María, San José, terror de los demonios, y el Niño Jesús. Hay una canción que escuchaba alguna vez y decía que San José, ¿cómo se sentiría San José y la Virgencita María arrullando al Dios
a ese Dios que es el Dios nuestro. En ese momento, ¿no? No sé cómo lo podríamos interpretar ahí. Pues es un privilegio que solamente tuvieron ellos dos, la Santísima Virgen María y San José, el Padre adoptivo del Señor, como lo vamos a proclamar ahora a partir del 16 de diciembre, en la novena preparación previa para la Navidad. Recordemos, pues ya comenzamos esa preparación para la Navidad con el primer domingo de Adviento, ya han pasado 2 domingos y por eso tenemos aquí la corona del Adviento, con esas 2 luces que se han prendido el primer domingo y el segundo domingo y que nos invitan a contemplar a Jesús como la luz del mundo. La corona significa que Jesús es el alfa y la omega, principio y fin de todo lo creado. Y están las 4 veladoras en ese significado hermoso de los 4 domingos en que nos preparamos, o las 4 semanas, mejor, antes de la Navidad, que la Iglesia nos concede para prepararnos a esta gran solemnidad de la Navidad, del nacimiento del niño Jesús. El tiempo en el que estamos actualmente es el tiempo de Adviento. Para nuestros televidentes, ¿qué significa Adviento, Padre? Adviento significa venida, preparación para recibir en nuestros corazones al Emmanuel, al Dios con nosotros, al Dios hecho niño, que nace precisamente de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María para nuestra salud y para nuestro remedio, como lo proclamamos también a lo largo de la novena. Qué bonito, Padre. Eso es una experiencia que cada año, o sea, que debiéramos vivir cada día en nuestras vidas. Y nos preparamos precisamente desde, como ya lo decía el Padre, desde ya en este tiempo de Adviento, llevamos 2 domingos, por eso la significación que nos decía el Padre, las 2 velitas encendidas que tenemos acá. Y van a venir los otros 4 domingos, los otros 2 domingos para que sea hasta el 4º de esta preparación hasta la llegada del Niño Jesús para este tiempo. Bueno, ¿qué podríamos decir adicionalmente, Padre, en cuanto al tema de la Inmaculada Concepción, este hermoso tema que tenemos hoy? Pues es comprometer para que nosotros que sabemos de este dogma de fe, ayudar a difundirlo a los niños y jóvenes de hoy. Porque es que los niños y jóvenes, si no se les enseña, pues ellos no saben. Así como, por ejemplo, todas las celebraciones patrias ahora pues ya no cobran preponderancia como sí lo tenían antes. Así también en la vida de la fe y en la vida religiosa, si no se les enseña esto a los niños y jóvenes, pues nunca lo van a celebrar. Entonces, para darle una mayor trascendencia e importancia, nosotros debemos comprometernos para enseñarles a ellos cómo se celebra y por qué se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Bueno, hoy es digamos que se tiene un poco de ¿qué le diría yo? Como de limitación en muchas escuelas, donde ya se quiere imponer otra serie de cosas y donde efectivamente limitan la fe que se debe transmitir, que se transmitió desde nuestros padres hasta nosotros y que nosotros debiéramos transmitirlos también a nuestros hijos. En las escuelas muchas veces hoy se está limitando este paso, esta transmisión de la fe, y entonces ya se quiere manifestar, por supuesto, se respeta que cada uno tenga su respectiva creencia. Pero ¿cómo hacer, Padre, que esto que usted nos acaba de decir, podamos llevarlo a estos chicos y sembrar en ellos esa semilla para que luego pueda florecer como efectivamente la Iglesia y Dios quiere eso en nosotros?
Hemos dicho, la caridad comienza por casa. Y todo esto, el amor a la Santísima Virgen María, el amor a los sacramentos, comienza desde el hogar, desde la familia. Mire, un padre, una madre de familia tiene el derecho de pedir a que su hijo sea educado bajo la orientación de la fe cristiana católica. Precisamente por la libertad de cultos se ha dado pues esa libertad para que aquellos hermanos que no profesan la fe católica, pues no se les obligue, se les respeta, pero afortunadamente la mayoría somos católicos y pues se debe inculcar esa fe desde el hogar y desde la familia. Y usted sabe que todo lo que aprendemos desde la familia es el fundamento sólido que nada ni nadie se lo va a quitar, ni el colegio, ni la universidad, ni los profesores ateos, ni nada. Entonces un niño, una niña bien formados desde temprana edad no se va a dejar confundir y no se va a dejar llevar por doctrinas llamativas y extrañas, como dice la misma palabra de Dios. Cuando recuerdo en este momento una frase que leía un día, que cuando las raíces son bien profundas, no importa, cuando las raíces son bien profundas de un árbol, no importa el ventarrón que llegue, que así doble el árbol, como el caso de los árboles de bambú, así todo el bambú llegue, casi que la cima llega hasta el piso, el árbol vuelve a levantarse, o sea, nunca darán su brazo a torcer en ese sentido, Padre, ¿sí? Es lo que usted nos quiere, sí, efectivamente, porque vendrán doctrinas, vendrán muchas cosas que tratarán de quitar esa fe que han recibido desde niños, pero si han sido formados desde el hogar, desde la familia, desde papá y mamá, eso nada ni nadie se lo va a quitar, porque son convicciones bien formadas desde la temprana edad, y eso permanece para siempre. Padre, al comienzo hablábamos nosotros que la fiesta de la Inmaculada Concepción es un dogma de fe. ¿Cómo podríamos, cómo le explicamos a nuestros televidentes qué es un dogma de fe, para que ellos cada vez que escuchen esta frase puedan entender a qué se refiere? Un dogma de fe es una verdad que ha sido declarada por el Santo Padre y no hay duda a equivocación, sino para adherirnos a esa verdad que es proclamada por el Romano Pontífice en la infalibilidad del Papa. Cuando el Papa se pronuncia en algo infalible, pues no hay duda ni margen de error. Por eso nos decimos, nos obliga a creer a todos nosotros los cristianos católicos que eso es verdad, porque el Papa lo ha dicho en esa infalibilidad que tiene. Que bueno, entonces ya vemos que es algo que en cuanto al significado de dogma de fe que tenemos, qué importante entonces que nosotros lo apliquemos también, lo entendamos qué es cuando hablemos de la fe, también del dogma de fe que debemos tener. Hay varios dogmas en la iglesia, Padre, ¿cierto?, que se pueden manifestar. Pero nos vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con ustedes. Estás viendo Caminando con María, jueves 3:30 p.m, repetición domingo 3:30 p.m. En Udbaser somos líderes en gestión medioambiental y aportamos al desarrollo sostenible de la ciudad, la región y el país a través del barrido y limpieza de áreas públicas, recolección, transporte y disposición final, intervención de zonas verdes con corte de césped y poda de árboles de acuerdo con los planes de gestión integral de residuos sólidos, lavado de áreas públicas,
Instalación y mantenimiento de contenedores de recolección de residuos y cestas papeleras. Servimos, protegemos y transformamos. Visita nuestra página web www.urbacer.co. Vigilado Superservicios. Buenas tardes, mi nombre es Joana Católico. Mi familia la conforman mi hija, Laura Dayana y Gabriel Alejandro Vázquez. También tenemos una mascota. Esa es mi familia. Trabajo yo en Almacenes Paraíso y de ahí surgió el sueño de tener vivienda propia. A Dios gracias, tengo el subsidio de la Caja de Compensación Familiar con Favoy. Hoy, a Dios gracias, ya con Favoy estoy recibiendo mi cheque de 30 millones de pesos para lograr ese gran sueño de mis hijos, mi mascota y yo. Con Favoy, unidos para crecer. Cada día, Boyacá es un mejor departamento para todos, porque cuando inscribes o trasladas la placa de tu vehículo al departamento, contribuyes a las obras de mejoramiento de infraestructura, como a mantener las vías en buen estado para tener la fortuna de disfrutar los paisajes de Boyacá. Lleva con orgullo las placas de tu vehículo y que sean de Boyacá, su merced. Protocolos. Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. Vuelve el tiempo de abrazarnos, compartir y celebrar, de sentir nuevamente en diciembre que llegó Navidad. Que llegaron también los regalos y la sonrisa de mamá, y que todos unidos cantemos Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Cámara de Comercio de Tunja. Juntos construimos tu futuro. La Cámara. Tunja se prepara para el tradicional aguinaldo boyacense. Únete y disfruta las fiestas navideñas con comparsas, carrozas, chirimías, alegorías, concursos y lo mejor de la cultura boyacense. Contaremos con más de 1000 artistas locales, regionales, nacionales e internacionales que se suman a esta gran fiesta de Tunja para el mundo. Te esperamos en nuestra capital. Unidos en familia disfrutaremos de estas festividades, donde nos une la tradición y nos abraza la esperanza. 67ª versión del Aguinaldo Boyacense. Aguinaldo Boyacense, desde Tunja para el mundo. Tunja, la capital que nos une. ¿Y tú, qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDB. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDB. Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños. Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños.
Estás viendo Caminando con María, jueves 3:30 p.m., repetición domingo 3:30 p.m. Bueno, volvemos con ustedes en este programa dedicado hoy a la fiesta de Inmaculada Concepción y nuestro invitado, el Padre Javier Peña, a quien le damos las gracias, Padre, por estar aquí con nosotros, por compartir su conocimiento con nosotros y con cada uno de ustedes allá en la casita. Bueno, en el tema que estamos tratando, pues hay algo bien importante y es que hay una inmensa devoción a la Virgen María. Muchos de nosotros somos devotos de la Virgen María, pero muchos de nosotros tenemos devociones especiales por una advocación especial. Que la Virgen del Milagro, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen del Carmen, etc. Yo quisiera que el Padre nos dijera en este momento, nos explicara un poquito el porqué de esa devoción, digamos, a la Virgencita María en general y cómo se toman estos nombres de la Virgen María dependiendo del lugar donde esté, donde aparezca, o ¿cómo es el proceso ahí, Padre? Pues es algo tan hermoso porque el amor y la devoción a la Santísima Virgen María surge desde niños. Nuestros padres son quienes nos enseñaron a amar profundamente a la Santísima Virgen María. Y precisamente ellos en sus romerías, en sus peregrinaciones a determinados santuarios marianos, pues ahí uno se llena también de amor, porque al lado de la fiesta, pues en primer lugar no es tanto la fiesta, sino el amor a la Santísima Virgen María. Y yo lo digo desde niño porque mis padres son muy devotos de la Virgen del Amparo de Chinavita, patrona de la diócesis de Garagoa, y hacíamos, o ellos nos llevaban en la peregrinación, y eso era 3 días allí que se estaba en Chinavita para las fiestas patronales del 1 de enero, en esa gran solemnidad de María, Madre de Dios, se celebra la fiesta de la Virgen del Amparo de Chinavita. Y nosotros, por gran bendición, tenemos la patrona y reina de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, a quien visitó el Santo Padre en julio del año 86, allí en Chiquinquirá. San Juan Pablo II estuvo a los pies de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y amaba muchísimo a la Virgen, el Papa Juan Pablo. Sí, San Juan Pablo II demostró ese amor tan grande a la Santísima Virgen María. También lo demostró mucho en sus visitas que hizo a México, a Nuestra Señora de Guadalupe, la emperatriz de América Latina. Y en Boyacá pues tenemos varias advocaciones marianas, santuarios donde vamos en peregrinación para darle gracias a Dios por intercesión de la Virgen María, que es la que nos presenta ante su Hijo, presenta nuestras necesidades para alcanzar de Él las bendiciones. Perdón, Padre, ahí su merced dijo hace un rato, ¿qué madre, qué hijo se niega ante su madre a hacer algo que ella le pide? Precisamente la Sagrada Escritura, allí en las bodas de Caná, la Virgen María le dice a los que estaban sirviendo, haced lo que Él os diga. Y la Virgen nos sigue diciendo eso a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice Jesús? Que nos amemos los unos a los otros como verdaderos hermanos. Y efectivamente ninguna madre se resiste, o mejor, ningún hijo se resiste ante la petición que le hace una madre. Y la Virgen María es la que intercede, le pide por nosotros a su Hijo. Y por eso todas las bendiciones que recibimos de Dios por intercesión de la Virgen María,
Porque nosotros a quién acudimos? A la Virgen, y la Virgen acude a su Hijo, y de ahí vienen todas las bendiciones. Entonces, qué hermoso eso, para que cada día nos llenemos del amor a la Santísima Virgen María, de la devoción, y oremos con mucho fervor a la Virgen María. Oremos el Santo Rosario, que es una oración de gran poder en la lucha contra el diablo, contra el enemigo, contra aquel que nos quiere separar del amor a Dios. Escuchaba alguna vez una frase de una persona que estuvo muy metido en la droga y muchas otras cosas. Y él decía que una de las cosas que lo ayudó a salir a él fue pues que él entró inicialmente en una gran depresión en muchas cosas, pero que le tocó empezar a comer pepitas, pepas y pepas y pepas. Y todos, pues quienes mirábamos, escuchábamos esa expresión que él iba haciendo, decía uno, pues claro, pues, la pepa para calmar los nervios, la pepa para una cosa, sí, todo para todo eso. Cuando vemos que él saca de su bolsillo, aquí está, un rosario, y dice, estas son las pepas celestiales que yo me como. Cada día, me como 50 pepas, y son infaltables, porque el día que no me las coma, el día que no rece el Santo Rosario, ese día me siento mal, Padre, y su merced, ahora sí, discúlpeme quitar que le había cortado. Ese día yo creo que el rosario es una de las cosas bien importantes para acercarnos a María y María llevarnos a Jesús. Pues sin generar violencia, pero decimos, el rosario es una arma contra el mal, porque recordemos, la Santísima Virgen María venció al demonio, y al nosotros orar el Santo Rosario, unirnos a la Virgen María, pues también recibimos del Señor la gracia para poder vencer las seducciones y las tentaciones del demonio, para que nunca nos separemos del amor a Dios. Y continuando con las advocaciones en Boyacá, porque son lugares de peregrinación. Aquí en Tunja, la capital, tenemos a Nuestra Señora del Milagro en el Santuario Nacional El Topo. Y cómo no hacer referencia del primer domingo de junio. Se colma la Plaza de Bolívar, ni siquiera las verbenas, pero la Virgen del Milagro sí colma la Plaza de Bolívar cada primer domingo de junio. En Duitama, Sogamoso, tenemos a Nuestra Señora de Monguí, que es la patrona no solamente de la diócesis, sino la patrona de Boyacá. Tenemos a Nuestra Señora de la O de Morcá, donde cada primer sábado va multitud de gente por el amor a la Santísima Virgen María. Nos desplazamos para el norte, tenemos a la Morenita de Huicán. Sí. Y mire que allí en Tunja, en la capilla que es monumento nacional de San Lázaro, pues tenemos estas advocaciones de la Santísima Virgen María en Boyacá. Entonces tenemos ahí a pues Nuestra Señora del Milagro, tenemos a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, a Nuestra Señora del Amparo de Chinavita, a Nuestra Señora de Monguí, a Nuestra Señora la Morenita de Huicán, la de Tutasá, claro, la Virgen de los Tiestecitos, que nombró Simón Bolívar cuando no se acordó del nombre y dijo allá la Virgen de los Tiestecitos, que es la Virgen del Rosario de la Libertad en Tutasá. Entonces ahí vemos cómo Boyacá es un departamento netamente mariano, que profesa el amor y la devoción a la Santísima Virgen María. Pero como padre, digamos, su merced nos decía ahorita que era llevado por su familia a Nuestra Señora el Amparo en Chinavita. ¿Cómo decir, voy a rezarle a Nuestra Señora del Amparo en Chinavita
y no hacerlo aquí en la Virgen del Topo o no hacerlo en la Virgen de Monguí, siendo que es una misma Virgen. ¿Cómo unir todo eso para llegar a nuestra fe realmente que tenemos? Pues nosotros, ya que hemos sido educados en la fe, sabemos que es la misma Virgen María con diferentes nombres en las diferentes advocaciones. Eso no lo sabe toda la gente y por eso dicen, yo me voy hasta Chinavita o yo me voy hasta Chinquirá, porque es que ella sí me escucha, porque de ella sí recibo la bendición. No, realmente es la misma Virgen María la que intercede por nosotros ante su Hijo para recibir esa bendición que le clamamos al Señor. Pero es la misma Virgen María con diferentes nombres en las diferentes advocaciones. Y la vemos también con diferentes trajes a cada una de ellas, ¿no? Dependiendo, digamos, del lugar y la advocación que se tenga, Padre, ¿sí? Sí, efectivamente, pues así como nosotros nos cambiamos de vestido, la Santísima Virgen María, según su advocación, pues también tiene su propio, diríamos, ornamento de la Santísima Virgen María, su propio vestido, según la advocación. Y por eso se distingue también una de otra, es decir, no es que ella es con este vestido, ella es con este otro vestido, para distinguir las diferentes advocaciones. Y no hemos nombrado a la Virgen del Carmen, que es, digamos, que es la patrona que tenemos. Vamos a escuchar un video y es hablando de bendición, precisamente la hace este laico comprometido con el cual iniciamos nuestro programa de hoy, y él nos va a ofrecer la bendición maternal de la Virgen. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Fernando Barrios, soy laico comprometido y si ustedes me lo permiten, me gustaría impartirles la bendición maternal de la Santísima Virgen María que ella da en Medjugorje, pero con la asistencia también del Padre Pío y de algunos santos de nuestra devoción. Por eso yo le pido al Padre Pío que ponga su mano estigmatizada delante de la mía y le pido a la Santísima Virgen María que con su blanca mano e inmaculada envuelva la de nosotros dos para darles esta bendición. Invocamos la presencia tierna, dulce y delicada de la Santísima Virgen María. Reciban todos la bendición maternal, especial, amorosa, protectora, liberadora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora, proveedora y reparadora de la Santísima Virgen María, la dulce Reina de la Paz, con la intercesión también de San Charbel Macluf, también con la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, de San José y del Divino Bebecito Jesús. Reciban por eso esta bendición maternal especial de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Padre, de verdad que ha sido un placer tenerlo acá, acompañándonos en estos días que hemos estado aquí en Telesantiago, y pues que no sea también la última, sino que podamos también compartir con ustedes en otro momento. El próximo año, recordamos pues que este es el último programa de este año que nosotros tenemos, y pues desde ya les deseamos una feliz Navidad, un próspero año, que Dios permita que el año entrante nos podamos ver nuevamente. Padre, de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros. Profesor Teodoro, a usted agradecerle al Padre Héctor por la invitación a este programa Caminando con María. Para mí es motivo de gran alegría estar en nuestro canal, el canal de nuestra tierra, para evangelizar. Me encantan los medios de comunicación al servicio de la evangelización, y por eso nos formamos también para comunicar. Padre, y su bendición final para este programa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén, Padre. Bueno, muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos veremos pronto. Chao, chao.